근데 제가 물어보기도 전에 그 선교사님이 이제 저에게 와서 먼저 이야기를 해주는 거예요. 목사님, 제가 박 목사님 만나서 교제했어요. 제가 너무 이렇게 궁금했습니다. 그래? Recibí de Dios. La alegría llenaba mi corazón. El agradecimiento también. Claro, no puede haber otro amor más grande que el amor de Dios, que tuvo misericordia de mí. Y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Entonces esto es el amor verdadero y más maravilloso, más grande del mundo. El amor no es un sentimiento que dicen fácilmente muchas personas, sino esto es el amor verdadero que entrega a su Hijo para salvarnos del pecado, para pagar la paga del pecado por nosotros, para darnos la vida eterna. Por este amor tan grande, mi corazón se llenaba del agradecimiento. Y en mi corazón también se levantaba la voluntad para servir al Señor. ¿Qué cosa yo podría hacer para el Señor? Yo también quisiera ser utilizado por el Evangelio, por este trabajo tan valioso e importante. Como no me venía otra idea, ni me quedaba otra opción, cuando la iglesia me llamaba y me daba algún trabajo, yo estaba muy feliz. Porque eso era el único trabajo de Dios que yo podía hacer. Yo no tenía otra idea ni otro camino para poder saber la voluntad de Dios y hacer el trabajo de Dios tampoco. Únicamente a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que hace la iglesia es para el Señor, para el Evangelio. Entonces yo trabajo en la iglesia, trabajo por la iglesia. Si yo hago algo por la iglesia, eso era para el Señor. Con esa certeza, con mucha alegría, yo participaba al culto y a los trabajos y actividades también. En aquel momento hubo muchos seminarios bíblicos. Entonces con los jóvenes nosotros salíamos a pegar afiches y repartir volantes. Yo antes de recibir la salvación del pecado nunca hacía tal cosa, por la vergüenza, ¿sí? Y por la vergüenza yo no me animaba de abrir la boca ante las personas extrañas, ni saludar en la calle. Pero después de recibir la salvación del pecado, yo me quedé como una persona cara dura, ¿sí? Sin vergüenza andaba. Para pegar afiches, aquí en Paraguay hace tiempo ya no manejamos ese trabajo, ¿no? Eso es muy lindo, buen ejercicio también. Para pegar afiche, nosotros teníamos que preparar engrudo, hirviendo la harina al agua
Entonces se queda como un tipo sopa, ¿sí? Es un pegamento más económico, ¿sí? También por el color blanco y no se ensucia tampoco mucho la pared ni el afiche. Entonces, nosotros, después de preparar enduido en varios baldes, entonces agarrando así el rollo de afiche, no sé qué cantidad nosotros llevábamos, lo que podíamos agarrar, alzando afiche, agarrando el balde de enduido con pincel, cada columna, cada esquina, donde había espacio lindo para pegar afiche, ahí nosotros colocamos afiches. Casi cubrimos toda la ciudad, ¿sí? Esa clase de trabajo durante el día no es tan conveniente porque la gente reclama, ¿no? ¿Por qué ensucia nuestra pared? Y algunos no les gusta. Por eso hay que hacer por la noche, ¿sí? Cuando no hay nadie en la calle. Entonces, después de pegar, sabiendo que alguien iba a arrancar y quitar, pero con la esperanza de que durará por lo menos unos días, ¿sí? Por lo menos un día, ¿sí? Si dura más de un día, vale la pena, porque otro día salimos otra vez a pegar afiche, ¿no? Era una guerra durante la preparación del seminario. Entonces, corriendo, caminando, hay veces luchando contra el frío, contra la vergüenza también. Y así andando, si alguien me saluda, me daba vergüenza, pero eso no era tan importante. Eso era lo que yo podía hacer para el Señor, para el Evangelio. En aquel momento nadie me escuchaba. Ahora yo estoy llevando una vida muy bendita. ¿Por qué? Como ustedes. Prestan atención ante mi prédica. Me permiten este púlpito precioso, este lugar hermoso, precioso, maravilloso. Aunque yo no hablo bien, igual me escuchan atentamente. Me dan oportunidad para glorificar a Dios, agradecerle a Dios a través de la prédica. En Yembu también estaba yo muy agradecido al Señor. Me parecía que era un campamento grande, ¿sí? De verdad era campaña evangelística, ¿sí? En la cancha, al aire libre. En la primera noche, después de terminar la prédica, yo vi que mi Biblia ya estaba bien blanda, bien medio mojada, ¿no? ¿Sí? Muchos hermanos prepararon, poniendo la tela, ¿sí? Azul como el fondo del escenario, decorando el escenario. El escenario, creo que el piso, el suelo, la tarima quiere decir, no era una tarima de una tabla, sino creo que era palet, ¿no? Casi me caí, así, yo buscando un lugar bien firme, ahí ya me quedé, ya mis pies ya estaban firmes, ya no podía moverme más. Pero preparando así la tarima, el púlpito, luces, cableando, hasta el equipo de sonido. ¿Eh? Yo no sabía que ese equipo era tan bueno y potente. Se veía un equipo un poco pobre, pero
andaba muy bien, funcionaba mejor que nuestro equipo de sonido. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy una persona importante tampoco. Pero los hermanos preparan el ambiente, me invitan, me escuchan también. Y los invitados también. Sin importar el ambiente, aunque pasaba por ahí los perros paseando, peleando igual, sin hacer caso, me prestaban atención. Ahí andaba, ahí ves ese camión con el ruido fuerte del motor igual. Pero en aquel día nadie me permitía este púlpito para que yo pudiera abrir la boca. Yo era un hermano, en aquel momento, sí, adolescente era, sí, estaba en la secundaria, en el bachillerato. Era un adolescente, sí. A ver, Dani, ¿cuántos años tienes? Ya es muy grande. Yo tenía 15. Diego, ¿cuántos años tienes? Oh, ya son grandes. Oh. Hernán, 15. Ya tenía la edad de Hernán. Nadie me prestaba atención ni me daba oportunidad para abrir la boca. Lo que yo podía hacer era limpiar en la iglesia, el salón de culto. Sí. En aquel momento el salón de culto era multiuso, salón multiuso. En el mismo ambiente, ahí nosotros tuvimos el culto, reuniones, reunión de oración y escuela dominical, también era comedor. ¿Sí? Por eso, para ingresar al salón de culto, teníamos que quitarnos nuestros calzados. Descalzos nosotros teníamos que entrar. Por eso, higiénicamente, teníamos que mantener bien limpio todo el ambiente del salón del culto. Después de una actividad, después de la comida, nosotros, los jóvenes normalmente, ¿sí? Las hermanas lavaban los platos. Entonces, los hermanos, los varones, limpiaban. ¿Ustedes saben limpiar bien el piso? Creo que hoy en día nuestros jóvenes no limpian muy bien. Pasean nomás con el trapo. Ya está. Moja nomás el piso, luego ya hice limpieza. Eso no es limpieza. Pasar el trapo mojado, eso no tiene sentido. El resultado es importante, ¿no? El resultado. Después de la limpieza, cómo queda el piso, eso es importante. Nosotros no limpiamos así, sino pedazo por pedazo, ¿sí? Punto por punto. Teníamos que dejar bien brillante, bien limpio. No podíamos dejar ni un pedazo de suciedad, ni de la comida, ni mancha. Por eso con la mano, ¿sí? Así, con la rodilla, bien rodillado, así. Con la cabeza agachada, si no se ve la suciedad, ¿sí? Así viendo todo. Eso era lo que yo podía hacer. Limpiar. Luego salir a repartir volante, cantidad de volante. Buenas noches, tenemos seminario, le invito al seminario, hola. La gente no quiere recibir el volante, muchos, no, gracias, así ignora y se va. Algunos y recibe, cuando uno recibe entonces me daba mucha alegría, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien esta persona recibió el seminario, recibió el volante! Después unos pasos, mira, luego, tira y se va. Entonces,
tenía que agarrar otra vez el volante. Eso sale caro, eso tira, ¿cómo puede tirar así? Agarro otra vez, así entré, tocando la puerta. Sin vergüenza, eso hacía, porque eso era lo único que yo podía hacer para el Señor. No sabía hacer otra cosa. Ni tampoco sabía predicar la palabra de Dios. Y después de un tiempo, Dios me permitió una motocicleta. ¿Sí? Entonces, motocicleta. Yo con una mochila cargando el rollo de afiche en mi pecho, sobre mi pecho. Así yo manejaba la moto, luego otro hermano con 2 manos enduido, así, en mi atrás. Entonces era más veloz, era más práctico, así podíamos cubrir más zona. Hay veces nos caíamos, hay veces bajo lluvia, bajo nieve, pero eso es muy divertido, era muy divertido. Yo no me gustaba trabajar en mi casa porque eso era un trabajo nomás, pero un trabajo de la iglesia, eso me daba mucha alegría, mucha alegría. Por eso cuando había algún trabajo, alguna actividad en la iglesia, yo dejando todo, yo iba a la iglesia. Por eso un tiempo mi madre estaba un poco enojada conmigo, ¿sí? Nadie me obligó así, ni me amenazó. Si tú no lo haces, recibirás maldición. Te vas al infierno. No quiero irme al infierno. Yo quiero irme al cielo. Entonces yo para eso tengo que lograr eso, tengo que ofrecer esto. No, en ninguna manera. Por recibir la salvación del pecado, por recibir la vida eterna con mucha alegría, con mucho agradecimiento, yo trabajé y ofrecí lo que tenía, lo que podía, lo que Dios me permitió en aquel momento, como un adolescente. Después de crecer un poco más, y me dio más trabajo la iglesia. Me encargó más trabajos. Ordenar, limpiar el depósito. ¿Qué es lo que sucede en el depósito? Se acumula la suciedad y se acumulan muchos artículos. Eso ustedes ya experimentaron, ¿verdad? En la iglesia del depósito más todavía. Un montón de cosas se acumulan, cada vez más se agregan. Entonces, pastor nos ordenaba reordenar y limpiar el depósito. Entonces, sacando todas las cosas afuera, calificando, eso es útil o no, eso sirve o no. Entonces, por su especie, por su categoría, nosotros así ordenamos. En mi casa no lo hacía, pero en la iglesia sí. Me daba mucho gozo. Sí, por el Evangelio, por el Señor, gracias, gracias. Luego, mi pastor ya se enteró que yo estudiaba en el colegio técnico electrónico. Desde aquel momento me dio más trabajo. Cuando en la iglesia había alguna necesidad de instalar un foco o fluorescente o una habitación nueva, toda la clase de trabajo acerca de la electricidad o colocación de algunas cosas, artículos, me dejaba en mi mano.
también yo manejaba ese trabajo con mucho gusto. Y después, hasta las abuelas me daban trabajo. Oye, hermano, mi cassette no anda, mi equipo, ahora no sé cómo se dice, el audio, ¿sí? Ahora todo tiene celular, ¿verdad? Así, táctil. Pero en aquel momento no había celular. Entonces la única manera de escuchar la prédica otra vez era, después del culto, comprar el cassette de audio de 60 minutos, cada lado tiene 30 minutos. Cassette de 90 minutos, cada lado tiene 45 minutos, eso era máximo. Entonces las abuelas, como vienen a la iglesia apenas una vez a la semana del campo, de lejos vienen al culto. Entonces durante la semana, como ellos ya no pueden venir al culto, querían escuchar la palabra en su casa. En su casa, en el campo, trabajando, labrando. Entonces utilizaban un equipo portátil de audio, cargando el cassette, tocando un botoncito, entonces girando. ¿Ustedes usaron esa clase de audio? ¿Algunos tienen aún? ¿Sí? Entonces, no sé quién les contó o informó a ellas. Una abuela me trajo, oye hermano, yo escuché que tú sabes reparar este. Yo no era técnico ni electricista tampoco. Pero ella me rogaba, ¿no? Es un único equipo mío para escuchar la palabra durante la semana. Es mi alimento espiritual tan importante. Por favor, hace una semana yo no pude escuchar nada. Ah, bueno. Yo agarré. Como no tenía otra herramienta, con un destornillador, abrí. Sin saber nada de eso, ¿no? Abrí. A ver qué pasa. Maravillosamente Dios me mostró la falla. Ahí dentro de ese equipo hay un motor que gira. Entonces ese motor cuando gira hace girar ese, ¿cómo se dice? El granaje se dice, que está en el centro del cassette y gira así. Así se mueve la cinta. Yo no pude encontrar la goma. ¿Dónde está la goma? Se soltó la goma. Buscaba la goma. A ver. Hay goma que uno utiliza para su muñeca, ¿sí? Para el billete. Yo busqué una goma cualquiera, ¿sí? Coloqué ahí. Luego probé. Sonaba muy bien. Reproducía muy bien la prédica. Y cerré la tapa, luego le entregué a la abuela. Esa abuela se quedó contentísima. Desde ahí me dieron más trabajo. Cada domingo otra abuela trae otra cosa. Entonces, así, porque creo que yo pude reparar todo, ¿sí? No me traigan a mí eso ya no hago, ¿sí? Creo que eso puede hacer el hermano Javier Monge, ¿sí? Él puede, yo no. También tenemos electricista, hermano Francisco, profesional, mejor que yo, ¿sí? Y también desde que Dios me permitió un vehículo, entonces la iglesia me mandaba mucho trabajo. Cada rato me llamaba, hermano Juan, ¿puede venir a la iglesia? Sí, pastor. Anda a tal ciudad, lleva tal cosa, luego trae tal cosa. Lleva tal persona, luego ta. En mi tiempo libre, trabajando en la iglesia,
ofreciendo mi tiempo, mi talento, mi habilidad que Dios me dio a mí, yo estaba muy agradecido al Señor. Y lo que yo podía, ofrecía para el Señor, para la iglesia. Trabajando en la iglesia maravillosamente, crecía más la alegría, el gozo, el agradecimiento también. Luego me daba el tiempo también para predicar a los niños primeramente, luego a los adolescentes. Yo fui maestro de adolescentes. Yo fui uno de los adolescentes. Luego yo fui maestro de adolescentes. Luego me daba mi pastor, el púlpito para compartir la palabra de Dios. Me enviaba a predicar también, a visitar a los que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Luego pude ingresar al seminario por la gracia del Señor. Hasta hoy día estoy en este camino con muchos agradecimientos, con mucha alegría también. No solo yo, sino a todos los salvos, a todos los justos. Es muy natural, muy común, muy común. Pastor Supac también, él predicó varias veces. Él cuando recién recibió la salvación del pecado se quedó muy contento y agradecido al Señor. Él quería agradecerle a Dios, pero no tenía nada. Entonces él pensaba, ¿qué es lo que yo podría hacer para el Señor? Por esta salvación tan grande que me dio. Entonces él, cuando venía a la iglesia, en la entrada, aquí nuestra entrada del salón del culto no hay nada, pero en Corea se quedaban un montón de calzados, ¿sí? Zapatillas y todo. Los adultos saben saben ordenar en el estante de calzado, pero los niños vienen corriendo, luego tira su calzado, luego entra corriendo al salón para sentarse más adelante. Entonces siempre se quedaba desastre. Entonces, pastor, aquí está mi trabajo, ¿qué yo puedo hacer? Eso yo sé ordenar los calzados por par, ¿sí? En par. Buscando su par, colocaba en el estante así, ordenado. Haciéndolo, pastor estaba muy contento y agradecido al Señor. Luego él pensaba, a ver, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué? En la iglesia hay abuelas, hay hermanas que perdieron sus maridos, sus hijos durante la guerra. Entonces, en un hogar donde no hay hombre, se queda pendiente el trabajo pesado, ¿no? Que no pueden tocar las mujeres. Entonces, eso yo puedo hacer. Entonces, cuando veía una muralla que estaba caída, entonces él colocaba en su lugar las piedras, así con el barro reparaba la muralla. También cambiaba el techo, lo que él podía, con mucho gusto. Ese corazón es natural, es muy normal. Claro, la ofrenda también. Cuando yo no tenía nada, no podía ofrendar. Ahí apenas yo podía
ofrecer mi mano, mi habilidad que Dios me dio. Pero cuando Dios me daba el dinero, yo también podía ofrendar con mucho gusto, con mucha alegría. Hermanos, ahí está la diferencia entre la vida de los religiosos y entre la vida de los religiosos y la vida de los cristianos. Quiere decir, salvos, justos.
corazón nuestro. También forma nuestro corazón para anunciar el Evangelio, para servir a los demás, para ofrendar, para predicar el Evangelio también. Eso es lo maravilloso. La vida de fe no depende de la obligación ni de la amenaza tampoco, sino Dios nos da el corazón nuevo cada vez. Por eso nosotros podemos vivir por la fe, podemos servir al Señor también. En mi corazón también, después de recibir la salvación del pecado, cada vez cuando yo meditaba sobre la salvación que yo recibí de Dios, la alegría llenaba mi corazón, el agradecimiento también. Claro, no puede haber otro amor más grande que el amor de Dios, que tuvo misericordia de mí. Y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Entonces esto es el amor verdadero y más maravilloso, más grande del mundo. El amor no es un sentimiento que dicen fácilmente muchas personas, sino esto es el amor verdadero que entrega a su Hijo para salvarnos del pecado, para pagar la paga del pecado por nosotros, para darnos la vida eterna. Por este amor tan grande, mi corazón se llenaba del agradecimiento. Y en mi corazón también se levantaba la voluntad para servir al Señor. ¿Qué cosa yo podría hacer para el Señor? Yo también quisiera ser utilizado por el Evangelio, por este trabajo tan valioso e importante. Como no me venía otra idea, ni me quedaba otra opción, cuando la iglesia me llamaba y me daba algún trabajo, yo estaba muy feliz, porque eso era el único trabajo de Dios que yo podía hacer. Yo no tenía otra idea ni otro camino para poder saber la voluntad de Dios y hacer el trabajo de Dios tampoco. Únicamente a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Todo lo que hace la iglesia es para el Señor, para el Evangelio. Entonces yo trabajo en la iglesia, trabajo por la iglesia. Si yo hago algo por la iglesia, eso era para el Señor. Con esa certeza, con mucha alegría, yo participaba al culto y a los trabajos y actividades también. En aquel momento hubo muchos seminarios bíblicos. Entonces con los jóvenes nosotros salíamos a pegar afiches y repartir volantes. Yo antes de recibir la salvación del pecado nunca hacía tal cosa, por la vergüenza, ¿sí? Y por la vergüenza yo no me animaba de abrir la boca ante
las personas extrañas, ni saludar en la calle. Pero después de recibir la salvación del pecado, yo me quedé como una persona cara dura, ¿sí? Sin vergüenza andaba. Para pegar afiches, aquí en Paraguay hace tiempo ya no manejamos ese trabajo, ¿no? Eso es muy lindo, buen ejercicio también. Para pegar afiche, nosotros teníamos que preparar engrudo, hirviendo la harina al agua. Entonces se queda como un tipo sopa, ¿sí? Es un pegamento más económico, ¿sí? También por el color blanco y no se ensucia tampoco mucho la pared ni el afiche. Entonces, nosotros, después de preparar enduido en varios baldes, entonces agarrando así el rollo de afiche, no sé qué cantidad nosotros llevábamos, lo que podíamos agarrar, alzando afiche, agarrando el balde de enduido con pincel, cada columna, cada esquina, donde había espacio lindo para pegar afiche, ahí nosotros colocamos afiches. Casi cubrimos toda la ciudad, ¿sí? Esa clase de trabajo durante el día no es tan conveniente porque la gente reclama, ¿no? ¿Por qué ensucia nuestra pared? Y algunos no les gusta. Por eso hay que hacer por la noche, ¿sí? Cuando no hay nadie en la calle. Entonces, después de pegar, sabiendo que alguien iba a arrancar y quitar, pero con la esperanza de que durará por lo menos unos días, ¿sí? Por lo menos un día, ¿sí? Si dura más de un día, vale la pena, porque otro día salimos otra vez a pegar afiche, ¿no? Era una guerra durante la preparación del seminario. Entonces, corriendo, caminando, hay veces luchando contra el frío, contra la vergüenza también. Y así andando, si alguien me saluda, me daba vergüenza, pero eso no era tan importante. Eso era lo que yo podía hacer para el Señor, para el Evangelio. En aquel momento nadie me escuchaba. Ahora yo estoy llevando una vida muy bendita. ¿Por qué? Como ustedes prestan atención ante mi prédica. Me permiten este púlpito precioso, este lugar hermoso, precioso, maravilloso. Aunque yo no hablo bien, igual me escuchan atentamente. Me dan oportunidad para glorificar a Dios, agradecerle a Dios a través de la prédica. En Yembú también estaba yo muy agradecido al Señor. Me parecía que era un campamento grande, ¿sí? De verdad era campaña evangelística, ¿sí? En la cancha, al aire libre. En la primera noche, después de terminar la prédica, yo vi que mi Biblia ya estaba bien blanda, bien medio mojada, ¿no? ¿Sí? Muchos hermanos prepararon, poniendo la tela, ¿sí? Azul como el fondo del escenario, decorando el escenario.
El escenario, creo que el piso, el suelo, la tarima quiere decir, no era una tarima de una tabla, sino creo que era palet, ¿no? Casi me caí, así, yo buscando un lugar bien firme, ahí ya me quedé, ya mis pies ya estaban firmes, ya no podía moverme más. Pero preparando así la tarima, el púlpito, luces, cableando, hasta el equipo de sonido. ¿eh? Yo no sabía que ese equipo era tan bueno y potente. Se veía un equipo un poco pobre, pero andaba muy bien, funcionaba mejor que nuestro equipo de sonido. ¿eh? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy una persona importante tampoco. Pero los hermanos preparan el ambiente, me invitan, me escuchan también. Y los invitados también. Sin importar el ambiente, aunque pasaba por ahí los perros paseando, peleando igual, sin hacer caso, me prestaban atención. Ahí andaba, ahí ve ese camión con el ruido fuerte del motor igual. Pero en aquel día nadie me permitía este púlpito para que yo pudiera abrir la boca. Yo era un hermano, en aquel momento, sí, adolescente era así, estaba en la secundaria, en el bachillerato. Era un adolescente, sí. A ver, Dani, ¿cuántos años tienes? Ya es muy grande. Yo tenía 15. Diego, ¿cuántos años tienes? Oh, ya son grandes. Oh. Hernán, 15. Yo tenía la edad de Hernán. Nadie me prestaba atención ni me daba oportunidad para abrir la boca. Lo que yo podía hacer era limpieza, limpiar en la iglesia, el salón de culto. Sí. En aquel momento el salón de culto era multiuso, salón multiuso. En el mismo ambiente, ahí nosotros tuvimos el culto, reuniones, reunión de oración y escuela dominical, también era comedor. ¿sí? Por eso, para ingresar al salón de culto, teníamos que quitarnos nuestros calzados. Descalzos nosotros teníamos que entrar. Por eso, higiénicamente, teníamos que mantener bien limpio todo el ambiente del salón del culto. Después de una actividad, después de la comida, nosotros, los jóvenes normalmente, ¿sí? Las hermanas lavaban los platos. Entonces, los hermanos, los varones, limpiaban. ¿Ustedes saben limpiar bien el piso? Creo que hoy en día nuestros jóvenes no limpian muy bien. Pasean nomás con el trapo. Ya está. Moja nomás el piso, luego ya hice limpieza. Eso no es limpieza. Pasar el trapo mojado, eso no tiene sentido. El resultado es importante, ¿no? El resultado. Después de la limpieza, cómo queda el piso, eso es importante. Nosotros no limpiamos así, sino pedazo por pedazo, ¿sí? Punto por punto. Teníamos que dejar bien brillante, bien limpio. No podíamos dejar ni un pedazo de suciedad, ni de la comida, ni mancha. Por eso con la mano, ¿sí? Así con la rodilla, bien rodillado, así. Con la cabeza agachada, si no se ve la suciedad, ¿sí? Así viendo.
todo. Eso era lo que yo podía hacer. Limpiar. Luego salir a repartir volante, cantidad de volante. Buenas noches, tenemos seminario, le invito al seminario, hola. La gente no quiere recibir el volante, muchos, no, gracias, así ignora y se va. Algunos y recibe, cuando uno recibe entonces me daba mucha alegría, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! Esta persona recibió el seminario, recibió el volante. Después unos pasos, mira, luego, tira y se va. Entonces tenía que agarrar otra vez el volante. Eso sale caro, eso tira, ¿cómo puede tirar así? Agarro otra vez, así entré, tocando la puerta. Sin vergüenza, eso hacía, porque eso era lo único que yo podía hacer para el Señor. No sabía hacer otra cosa. Ni tampoco sabía predicar la palabra de Dios. Y después de un tiempo, Dios me permitió una motocicleta. ¿Sí? Entonces, motocicleta. Yo con una mochila cargando el rollo de afiche en mi pecho, sobre mi pecho. Así yo manejaba la moto, luego otro hermano con 2 manos enduido, así, en mi atrás. Entonces era más veloz, era más práctico, así podíamos cubrir más zona. Hay veces nos caíamos, hay veces bajo lluvia, bajo nieve, pero eso muy divertido, era muy divertido. Yo no me gustaba trabajar en mi casa porque eso era un trabajo nomás, pero un trabajo de la iglesia, eso me daba mucha alegría, mucha alegría. Por eso cuando había algún trabajo, alguna actividad en la iglesia, yo dejando todo, yo iba a la iglesia. Por eso un tiempo mi madre estaba un poco enojada conmigo, ¿sí? Nadie me obligó así, ni me amenazó. Si tú no lo haces, recibirás maldición. Te vas al infierno. No quiero irme al infierno. Yo quiero irme al cielo. Entonces yo para eso tengo que lograr eso, tengo que ofrecer esto. No, en ninguna manera. Por recibir la salvación del pecado, por recibir la vida eterna con mucha alegría, con mucho agradecimiento, yo trabajé y ofrecí lo que tenía, lo que podía, lo que Dios me permitió en aquel momento, como un adolescente. Después de crecer un poco más, y me dio más trabajo la iglesia. Me encargó más trabajos. Ordenar, limpiar el depósito. ¿Qué es lo que sucede en el depósito? Se acumula la suciedad y se acumulan muchos artículos. Eso ustedes ya experimentaron, ¿verdad? En la iglesia del depósito más todavía. Un montón de cosas se acumulan, cada vez se agregan. Entonces el pastor nos ordenaba reordenar y limpiar el depósito. Entonces sacando todas las cosas afuera, calificando, eso es útil o no, eso sirve o no. Entonces por su especie, por su categoría, nosotros así ordenamos. En mi casa no lo hacía, pero en la iglesia sí. Me daba mucho gozo. Sí, por el Evangelio, por el Señor, gracias, gracias.
Luego, y mi pastor ya se enteró que yo estudiaba en el colegio técnico electrónico. Desde aquel momento me dio más trabajo. Cuando en la iglesia había alguna necesidad de instalar un foco o fluorescente o una habitación nueva, toda la clase de trabajo acerca de la electricidad o colocación de algunas cosas, artículos, me dejaba en mi mano. También yo manejaba ese trabajo con mucho gusto. Y después, hasta las abuelas me daban trabajo. Oye, hermano, mi cassette no anda, mi equipo, ahora no sé cómo se dice, el audio, ¿sí? Ahora todo tiene celular, ¿verdad? Así, táctil. Pero en aquel momento no había celular. Entonces la única manera de escuchar la prédica otra vez era, después del culto, comprar el cassette de audio de 60 minutos, cada lado tiene 30 minutos. Cassette de 90 minutos, cada lado tiene 45 minutos, eso era máximo. Entonces las abuelas, como vienen a la iglesia apenas una vez a la semana del campo, de lejos vienen al culto. Entonces durante la semana, como ella no pueden venir al culto, querían escuchar la palabra en su casa. En su casa, en el campo, trabajando, labrando. Entonces utilizaban un equipo portátil de audio, cargando el cassette, tocando un botoncito, entonces girando. ¿Ustedes usaron esa clase de audio? ¿Algunos tienen aún? ¿Sí? Entonces, no sé quién les contó o informó a ellas. Una abuela me trajo. Oye, hermano, yo escuché que tú sabes reparar este. Yo no era técnico ni electricista tampoco. Pero ella me rogaba, ¿no? Es su único equipo mío para escuchar la palabra durante la semana. Es mi alimento espiritual tan importante. Por favor, hace una semana yo no pude escuchar nada. Ah, bueno. Yo agarré. Como no tenía otra herramienta, con un destornillador, abrí. Sin saber nada de eso, ¿no? Abrí. A ver qué pasa. Maravillosamente Dios me mostró la falla. Ahí dentro de ese equipo hay un motor que gira. Entonces ese motor cuando gira hace girar ese, ¿cómo se dice? Granaje se dice, que está en el centro del cassette y gira así. Así se mueve la cinta. Yo no pude encontrar la goma. ¿Dónde está la goma? Se soltó la goma. Buscaba la goma. A ver. Hay goma que uno utiliza para su muñeca, ¿sí? Para el billete. Yo busqué una goma cualquiera, ¿sí? Coloqué ahí. Luego probé. Sonaba muy bien. Reproducía muy bien la prédica. Y cerré la tapa, luego le entregué a la abuela. Esa abuela se quedó contentísima. Desde ahí me dieron más trabajo. Cada domingo otra abuela trae otra cosa. Entonces, así, porque creo que yo pude reparar todo, ¿sí? No me traigan a mí eso ya no hago, ¿sí? Creo que eso puede hacer el hermano Javier Monge, ¿sí? Él puede, yo no.
También tenemos electricista, hermano Francisco, profesional, mejor que yo, ¿sí? Y también desde que Dios me permitió un vehículo, entonces la iglesia me mandaba mucho trabajo. Cada rato me llamaba, hermano Juan, ¿puede venir a la iglesia? Sí, pastor. Anda a tal ciudad, lleva tal cosa, luego trae tal cosa. Lleva tal persona, luego ta. En mi tiempo libre, trabajando en la iglesia, ofreciendo mi tiempo, mi talento, mi habilidad que Dios me dio a mí, yo estaba muy agradecido al Señor. Y lo que yo podía, ofrecía para el Señor, para la iglesia. Trabajando en la iglesia maravillosamente, crecía más la alegría, el gozo, el agradecimiento también. Luego me daba el tiempo también para predicar a los niños primeramente, luego a los adolescentes. Yo fui maestro de adolescentes. Yo fui uno de los adolescentes. Luego yo fui maestro de adolescentes. Luego me daba mi pastor, el púlpito para compartir la palabra de Dios.
¿Ya encontraron? Voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta al 13 hemos leído. Después de comer, ¿cómo quedaron ustedes? Después del almuerzo, con mucho sueño, con muchas fuerzas, ¿verdad? La comida nos da fuerza para nuestro cuerpo. Si no hubiesen almorzado hoy, muchos no iban a estar aquí por el hambre. Me voy a casa para comer, tengo hambre. Pero yo veo que todos ustedes están bien tranquilos, cómodos. Por estar demasiado cómodo, tranquilo, viene sueño nomás. Eso es el único inconveniente. Pero nadie tiene hambre ni sufre tampoco. Maravillosamente, la comida, cuando entra en el estómago nuestro, trabaja y nos da fuerza, porque la comida tiene alimento y nos da fuerza, nos da lo necesario para poder levantarnos, caminar y trabajar también. Cuando una hermana tenía cáncer, ella estaba recibiendo el tratamiento en el hospital. Quimioterapia es un tratamiento muy fuerte. Ella le llamó al pastor su padre, le decía: pastor, ya no puedo aguantar más. ¿Qué pasa, hermana? No tengo apetito, pastor. Quiero vomitar y no puedo comer. Pastor le dijo a ella: hermana, ¿de qué está diciendo? Usted tiene que comer, así va a poder aguantar y recibir el tratamiento y enfrentar contra esta enfermedad y vencer también. Tiene que comer. Pero no puedo, pastor, porque no tengo apetito. No importa tenga apetito o no, tenga ganas de comer o no, eso no importa. Tiene que
meter la comida en su boca y masticar y tragar, ¿sí? Bien sencillo. Primer paso, hay que meter la comida en la boca y masticar. Luego tragar, ¿sí? Bien sencillo, ¿no? Y pastor le preguntó, ¿por eso usted cuando come vomita? No, si no quiero vomitar, tengo ganas de vomitar. Entonces, no es problema, no hay ningún problema. Tiene que comer. El vehículo, cuando uno carga el combustible y anda por el combustible, el motor come el combustible y trabaja y corre. Es bien sencillo. El cuerpo también. Usted tiene que comer, sin importar su gusto ni apetito, no importa. Tiene que masticar y tragar. Ella, dejando su pensamiento, aceptó la palabra, comió. Es un trabajo bien sencillo, ¿no? Y metió la comida en la boca, masticó y tragó. Después, ¿qué habrá pasado? La comida le dio fuerza. Cada día, cada vez, ella recordando de la palabra del pastor Oxupa que le dijo, negándose a sí misma, aunque no tenía ganas de comer, comió. Luego, ella se fortaleció, aguantó todo el tratamiento. Ahora está bien sana. Yo cuando tenía COVID, cuando estaba en cama por COVID en este enero, tampoco tenía ganas de comer, ¿sí? Y qué raro, ¿no? Me costaba de tomar el agua también. Quería tragar, pero era difícil, ¿sí? No tenía ganas de comer ni tomar. Si uno no toma ni come, ¿qué es lo que va a suceder? Va a perder su fuerza. Ya no va a poder levantarse. Así viene la muerte. Si no come, obviamente va a perder la fuerza. No va a poder aguantar. Si no está preparado el cuerpo, no puede tomar ningún medicamento tampoco. La fuerza es importante. Por eso el pastor le dijo, usted tiene que comer sí o sí. Como una tarea tiene que hacer, comer. Yo también recordando de la palabra de él, comí, aunque no quería. Aunque era muy costoso, no tenía ganas de comer, pero comí. Un día un hermano me llamó, pastor, ¿cómo está? Estoy luchando. ¿Usted qué quiere comer? Y yo no tenía ganas de comer. No quiero comer nada, no me viene nada. Pero él me decía, es muy importante, hay que comer algo. Cuando usted come, en ese caso, lo que quiere, lo que le gusta, eso le va a dar fuerza.
¿sí? Yo atendiendo la llamada, yo pensé, ¿qué quiero comer? No tenía ganas de... Cuando veía una muralla que estaba caída, entonces él colocaba en su lugar las piedras, así con el barro reparaba la muralla. También cambiaba el techo, lo que él podía, con mucho gusto. Ese corazón es natural, es muy normal. Claro, la ofrenda también. Cuando yo no tenía nada, no podía ofrendar. Ahí apenas yo podía ofrecer mi mano, mi habilidad que Dios me dio. Pero cuando Dios me daba el dinero, yo también podía ofrendar con mucho gusto, con mucha alegría. Hermanos, ahí está la diferencia entre la vida de los religiosos y entre la vida de los religiosos y la vida de los cristianos. Quiere decir, salvos, justos. Porque los justos tienen agradecimiento por la vida eterna. Entonces, en el corazón se levanta el deseo de servir al Señor, el deseo de ofrecer lo que tiene, lo que puede al Señor por el Evangelio. Así Dios trabaja en la vida de los cristianos. Los cristianos ya no viven por la obligación, ni por la amenaza, ni por la ley, tampoco, sino por el agradecimiento, por el corazón nuevo que Dios le da. Uno puede hacer muchísimas cosas sin importar su límite. Así es la vida nuestra en Cristo. Por el Evangelio, ¿qué cosa no podríamos hacer? Podemos hacer todo. Por el Evangelio, Dios nos permite, nos provee también por el Evangelio. Creo que yo les conté varias veces. Yo cuando estaba en el colegio, abandoné la materia el inglés, porque era difícil. Me gustaba ciencia, ¿sí? Me gustaba matemática también. Me gustaba electrónica, computación, y esas cosas eran muy interesantes. Pero literatura, idioma, letra, eran muy difíciles para mí. Una vez vino un vendedor del juego de cassette de inglés, ¿sí? Y por la recomendación de nuestro profesor de inglés, él trajo y él entró en el aula, él nos explicó. Eso fue en el año 91 o 92 por ahí, 91 creo. Ese señor nos explicó: en Corea, ustedes, para poder lograr más trabajo,
el idioma inglés va a ser una herramienta muy importante. Ustedes tienen que manejar bien el inglés. Si ustedes escuchan la clase que está en este cassette, si ustedes escuchan todo, toman toda esta clase, para poder dominar bien el inglés. Fui convencido. Compré, le pedí a mi madre, compré ese juego de cassette. Intenté a estudiar, ¿no? Escuchaba. Me mareaba, no podía entender nada. Luego me arrepentí. Parece que fui estafado, yo pensaba. Luego yo pensaba, ¿para qué me sirve el inglés? Con el coreano nomás yo voy a vivir. No voy a ir al exterior ni voy a trabajar en otro lado, solamente coreano nomás. Me rendí y abandoné. Le pedí al profesor de inglés, profesor, por favor, yo quiero devolver esto. ¿Me podría devolver el dinero? Con mucha vergüenza le pedí y recuperé el dinero. Me quedé contento con el dinero recuperado nomás. Ahí yo abandoné el inglés. Adiós el inglés. No solamente el inglés. Era muy costoso. Todos los idiomas. Coreano, chino, japonés. Eso todo. En el colegio mío había clase de chino, japonés también. Pero yo abandoné todo. Era muy difícil. También mi colegio, como era técnico, esas materias no tenían tantas importancias. Pero después, por el Evangelio, yo tenía que estudiar español para predicar el Evangelio, el español. Ya no pude retroceder más. Un pastor me dijo, si tú no aprendes el idioma español, no vas a poder continuar como misionero. Tendrás que volverte a Corea fracasado, avergonzado. En serio, cierto, es cierto. Por el Evangelio yo tenía que enfrentar esta situación. Por la gracia del Señor pude aprender el español y compartir y predicar el Evangelio. Todo lo que tengo yo, todo lo que yo aprendí, todo lo que hago yo, así fue por el Evangelio. Hermanos, Dios nos puede dar todas las cosas. Mejor dicho, nuestra vida es suya, de Dios. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestros bienes, todo nuestro ser completo es del Señor. Entonces, nuestro ser entregado en la mano del Señor. ¿Quién domina? El Señor. ¿Quién es el dueño? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Están asustados? Este pastor me quiere quitar toda mi vida, todos mis bienes. ¿Están asustados? ¿Por eso no responden? Amados hermanos, ¿de quién es la vida nuestra? De Dios. De Dios. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser, nuestra vida completa es de Dios.
Eso no es una pérdida, hermanos. Ahí está la verdad, la realidad, la sabiduría y el poder de Dios también. Dios tiene que poder dominar la vida nuestra. Entonces a través de nosotros Dios va a poder hacer muchísimas cosas. Amén. No solamente por el idioma. Dios nos puede dar la habilidad, la sabiduría, el poder, la fuerza para poder ampliar el trabajo del Evangelio, para que más personas oigan el Evangelio a través de nosotros. Dios puede utilizarnos, nuestra vida, nuestra boca, nuestra mano, nuestro tiempo, nuestra habilidad, nuestro cuerpo, todo lo que tenemos nosotros. Cuando sean entregados en la mano del Señor, con el poder de Dios, serán utilizados nuestros seres delante de Dios como herramientas útiles. Amén. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso yo estoy seguro de que sin límite yo puedo seguir adelante por el Evangelio. Sin importar mi debilidad, yo puedo seguir adelante. Yo puedo superarme de mi límite. Yo puedo lograr todas las cosas por el Evangelio. No solamente por el idioma, no solamente el idioma, sino otras cosas también. Yo no soy capaz para ser pastor, para ser padre, para ser marido. Pero por el Evangelio, Dios me da sabiduría, me da ánimo, me indica los detalles, me da fuerza para poder seguir adelante. Por el Evangelio. Hermanos, Dios tiene dominio sobre la vida nuestra. Nuestra vida no es nuestra. Si ustedes agarran la vida de ustedes por sí mismos, por su deseo, por su razón, por su cálculo, Dios no va a poder hacer muchas cosas en la vida de ustedes. El poder de Dios, la obra de Dios tendrán bastante límites. No hay por qué limitar el trabajo de Dios, la mano fuerte de Dios. No. Dios tiene suficiente poder, suficiente sabiduría. ¿Por qué no? Nuestra vida debe ser agarrada por Dios. Dios tiene que poder dominar libremente la vida nuestra y utilizar en donde sea, como sea. En ese momento nosotros podremos ver la obra de Dios maravillosas en la vida nuestra. Amén. Al tener nuestro propio, no, Señor, eso es mío. Usted no puede tener dominio sobre este asunto, sobre este punto mío. Mi tiempo, mi vida, mis bienes, mi estudio, mi trabajo, mi familia, mi matrimonio. Mío, 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 mi hijo, mi hija, mío, mío, mío. En ese caso, ¿qué cosa podría hacer Dios en la vida de aquella persona? Nada. Dios debería estar mirando nomás con sus brazos cruzados. Muy bien. Está bien. Excelente. No va a poder hacer nada.
no va a poder tocar Dios libremente. Dios no diferencia a nadie. Dios tiene suficiente poder y amor y voluntad. Con mucho gusto Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Pero si nosotros agarramos la vida nuestra y no soltamos ni entregamos, ¿qué cosa Dios va a poder hacer en la vida nuestra? Nada. Nada. Satanás así nos engaña a nosotros. Salvación del pecado nomás es importante. Hasta ahí, la salvación. ¿Eres salvo? Ya está, justo ya está. Va. Bueno, entonces, no tienes que acercarte tanto a la iglesia. Ni tienes que meterte tanto a la iglesia, ni... No seas tonto. Así Satanás engaña. Así Satanás. Yo vi varios que fracasaron y sufrieron y desaparecieron en ese camino. Yo me quedé en la iglesia porque no me quedaba otra opción. Y Dios me daba el deseo y ganas de servir al Señor, entregarme al Señor. Mientras tanto, Dios me abrió mi entendimiento. Dios me dio el corazón, me dio la sabiduría también, me dio el ánimo, fuerza para poder seguir adelante. Yo lo que hago, lo que tengo por el momento, no es mío, ni fue por mí tampoco, sino Dios me agregó, Dios me permitió, toma, anda, hazlo esto. Yo cada vez acepté nomás, sí Señor, yo estuve ahí. Dios me permitió todas las cosas con los detalles. Todo el trabajo que toco yo, así es. Yo no sé nada, pero Dios me permite a organizar, a seguir adelante, a lograr, a tocar. Yo aprendí a conducir el bus, el camión de tráiler, de carga. Yo no sabía nada de eso. Pero por el Evangelio, yo tuve que aprender y pude aprender. Dios me permitió. Estacionar el tráiler no es fácil, eso usted sabe. ¿Dónde está el hermano Ñeco? Él es camionero profesional. Creo que para él es bien fácil. Ya está. Para mí era muy difícil. Pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Pude aprender. Yo no soy camionero profesional, pero pude lograrlo. Hermanos, no digan que no pueden. No digan que no saben.
No digan, eso eliminen. Eliminen en la vida de ustedes la palabra no. Eliminen, por favor. Siempre que digan sí, sí Señor, amén. Luego sigan adelante. Ustedes van a poder ver la mano fuerte de Dios en la vida de ustedes, que se manifiesta maravillosamente. El tema que yo quería tocar esta noche no era eso, pero vamos a intentar. Hoy leímos San Mateo capítulo 21 sobre los labradores malvados. Un señor, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre por su cuenta. ¿Sí? Preparar una viña, plantar una viña, edificar una torre, cavar en ella un lagar. Eso no es fácil. ¿Sí? Todo este trabajo requiere bastante inversión. Sabiduría, el poder también. Este hombre, por su cuenta, por su riqueza, logró todo, edificó todo, preparó todo. Luego la arrendó a unos labradores. ¡Wow! Entonces estos labradores, sin invertir nada, ellos lograron un trabajo bastante lindo. Los que no tienen terreno, los labradores que no tienen su propio terreno, ¿cómo pueden vivir? Trabajando en el campo de otra persona, como jornaleros. ¿Sí? No sé, aquí en Paraguay, ¿qué tal la vida en el campo? Los que no tienen técnica, ni título, ni otro conocimiento. Como laboradores, si no tienen su propio terreno, es difícil de mantener la vida. Día por día tiene que conseguir el trabajo. Pero estos labradores encontraron un trabajo fijo. El dueño la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Vengan aquí ustedes, tomen esto. Ustedes pueden labrar, pueden trabajar, pero me tienen que pagar la cosecha, los frutos. No sé qué cantidad pidió el dueño, no menciona eso, pero no importa la cantidad. ¿Qué dicen ustedes si el dueño quiere llevar todos los frutos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? Sí, señor. Adelante. Es suyo. Obviamente es suyo. En ese caso, ¿los labradores podrán tener murmuración, queja? No. Ellos pudieron sobrevivir en esta viña trabajando. ¿Me hago entender? Aunque ellos entregan toda la cosecha al dueño, igual ellos pudieron vivir por lo menos. Igual ellos tienen que estar agradecidos. Pero yo no creo que el dueño pedía 100%, sino
una parte. Se nota que este dueño, este hombre es bien generoso. Se nota, ¿verdad? Por eso él compró un gran terreno, plantó la viña y construyó esto, aquello. Luego, oye, labradores, ustedes no tienen trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, yo les entrego a ustedes. Ustedes pueden labrar aquí. Pueden ocupar, pueden vivir, pueden comer, pueden vivir aquí con su familia. Solo a la hora de cosecha, yo voy a enviar mis siervos. Yo voy a tomar una parte de la cosecha nomás. Sí, Señor. Gracias. Gracias. Los laboradores tenían que estar contentos, agradecidos al dueño de la viña. ¿Es cierto? Pero ¿qué pasó? Trabajando ellos, yo cuando era niño, mi padre era uno de estos labradores. Así vivía. En una viña grande. Mi padre era encargado. El dueño vivía en Seúl. De vez en cuando venía nomás, fin de semana. Entonces durante todo el tiempo mi padre administraba todo, como encargado, labrando todo. Entonces todo era... Yo podía comer bastante uvas. ¿Sí? Miren, esos labradores podían vivir. Creo que el dueño de la viña donde trabajaba mi padre no era tan generoso como este hombre, como este señor. Era bastante tacaño y malo. Creo que cada fin de semana venía y molestaba a mi padre, chequeando, controlando y todo esto. Pero este dueño dejó todo en la mano de ellos, libremente. Luego, después de cosechar, ahí recién envió sus siervos para llevar una parte de los frutos. Entonces, estos labradores no deberían entregarles a sus siervos con mucho gusto la cantidad que quieran ellos, ¿sí o no? Obviamente. Pero no fue así. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¡Wow! ¿Qué pasa? Esos labradores se enojaron contra estos siervos. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros labramos, nosotros sufrimos bajo el sol, aguantando el cansancio, nosotros logramos. Malo es el dueño, sin hacer nada, sin sudar ni un poco de sudor. Ahora, ¿quiere llevar los frutos? No somos tontos, no podemos dejarlos. Estos labradores querían apoderarse de la viña, de todos los frutos. Se confundieron totalmente ¿de qué? Del dueño. Se olvidaron del amor del dueño, de la generosidad del dueño, de la misericordia del dueño, de la gracia del dueño. Se confundieron ellos. Mío, nuestro, no podemos perder nuestros frutos. Esto es los frutos de nuestro sudor, de nuestro sacrificio. ¿Quién es el dueño de la viña?
El dueño, quien compró, quien construyó la torre, plantó la viña, él es dueño, él. ¿Es cierto? Pero estos labradores se olvidaron totalmente. Yo soy el dueño actual, ocupante actual. Yo tengo derecho y poder. Es un delito grande. Lastimosamente estos labradores malvados se volvieron locos. Así mataron a los siervos, apedrearon. El dueño se asustó, pero tuvo misericordia de ellos. Con mucha paciencia envió otra vez sus siervos. Les dio oportunidad preciosa. Pero estos tontos labradores, como eran más que los siervos, tomaron, golpearon y apedrearon. Así mataron otra vez. El dueño desde el principio podía enviar un ejército y destruir toditos, eliminarlo toditos, malvados labradores, pero el dueño era muy, muy generoso y misericordioso. Ellos se confundieron un poco, pero por lo menos respetarán a mi hijo por lo menos. El dueño envió a su hijo para no perder los labradores, queriendo recuperar los labradores. Pero estos labradores, tontitos, malditos. ¡Wow! Ahí viene el heredero. Bueno, si nosotros matamos a este hijo heredero único, esta viña será nuestra de verdad. ¡Wow! Con razón, qué buena idea. Entonces, vamos a matarlo. Mataron al hijo del dueño. Qué dolor de cabeza, ¿verdad?
Entonces el dueño, 41, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Obviamente hay un montón de labradores que están de balde sin trabajo. El dueño tuvo misericordia de ellos, pero ellos lastimosamente se equivocaron, se confundieron por su codicia. Por eso fueron destruidos, irremisiblemente eliminados, muertos. Dios nos muestra a nosotros. Nosotros estamos en el lugar de estos labradores. Piensen un poco. ¿Qué hicieron ustedes para lograr la vida que tienen ahora? Hicieron mucho ejercicio, mucho sacrificio, mucho trabajo, por eso ustedes pudieron nacer. No. Hermano Bonifacio, ¿está bien de salud? ¿Cómo? Hay muchos que están en cama. ¿Usted vino caminando aquí? ¡Qué bendición! ¿Cómo usted pudo venir caminando hasta aquí? Dios le dio fuerza. Esta pierna firme. Dios nos dio la fuerza, ánimo, sabiduría, habilidad. Si Dios nos quita la sabiduría, como Nabucodonosor, nos quedaríamos en el campo comiendo pasto. ¿Es cierto? Dios nos da la vida. Dios nos da la vida. Todo lo que tenemos nosotros es añadidura de Dios. Amén. Nosotros no estamos vivos aquí porque somos más sabios, más inteligentes, más capaces que los demás que murieron. No. Algunos mueren por COVID. Algunos no mueren. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos justificar este punto? Yo no sé. Yo también tuve COVID, pero no morí. ¿Porque soy pastor? ¿Por eso? No. ¿Porque soy espiritual por eso? No. Entonces, ¿por qué no morí? ¿Por qué yo sigo aquí? Hay unos cuantos pastores que ya fallecieron por COVID. Entonces, ¿por qué ellos murieron? ¿Por qué fallecieron? ¿Ellos no trabajaron por el Evangelio? ¿Ellos no eran pastores? ¿Ellos no tuvieron fe? ¿No eran espirituales? Sí. Yo creo que no estoy vivo porque soy más espiritual o amo más al Evangelio que ellos. En ninguna manera. Sino, Dios tiene misericordia de mí. No sé hasta cuándo será, pero me da un poco más de tiempo nomás. Sin razón. Porque el Señor, el dueño, les dio
esta oportunidad preciosa a estos labradores, dejando otros labradores que están de balde, sin trabajo, con hambre. Ellos nomás hallaron gracia. ¿Me hago entender? Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso nosotros estamos aquí vivos, caminamos, respiramos, podemos estar sentados aquí. Dios nos da, Dios nos permite, por su gracia, por su misericordia. Entonces, la vida nuestra que tenemos es ¿de quién? ¿Están de acuerdo? Así es. Si Dios nos quita esta noche, ¿qué es lo que va a suceder? Sí, Señor, heme aquí, me voy, entonces si usted me llama. ¿Quién va a poder resistir? No, Señor, aún no llegó mi hora. No, aún no. Tengo mucho compromiso, mucho trabajo, yo tengo que hacer esto, aquello aquí en Paraguay. ¿Alguien va a poder resistir? Nadie. Si el Señor nos quita la vida esta noche, tenemos que retirarnos. La vida nuestra no es nuestra, sino de Dios. De Dios. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra habilidad, todo lo que tenemos nosotros, Dios nos dio a nosotros de regalo, por su gracia, por su misericordia. Ustedes no se olviden de eso, por favor. Si uno se olvida de ese punto importante, se va a quedar como uno de estos labradores tontos y malvados. ¿Me hago entender? Una persona me preguntó, ¿por qué tenemos que diezmar? Gratuitamente por su gracia recibimos la salvación del pecado. Aunque no hacemos diezmo, igual iremos al reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que diezmar entonces? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes sobre ese punto? Pastor, por eso yo no hago diezmo. Algunos dirían eso. Ya soy salvo. Soy bendito. Estoy listo para poder entrar en el reino de los cielos en cualquier momento. Por eso yo no hago diezmo. Creo que algunos estarán así. Yo escuché que esa persona me contó de verdad, pastor, ¿sabe qué? ¿Dónde yo congregaba? El pastor enseñaba que uno si no diezma, se va al infierno. Va a perder su salvación del pecado. ¿Puede ser? No, mentira, no puede ser así. Por eso no hace falta diezmar ni ofrendar. Vamos a ver el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Desde el 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6.
Porque yo Jehová no cambio por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo. Devolver 10% de lo que tenemos, de lo que recibimos de Dios al Señor. Amén. Todo lo que tenemos nosotros, ¿quién nos dio? Dios nos dio. No, yo gané, yo manejé bien mi negocio, yo trabajé sin dormir. ¿Cómo eso de Dios? Yo fui. Mío es. Mentira. ¿Quién le dio la fuerza para poder trabajar trasnochando? ¿Quién le dio la sabiduría para calcular su negocio? ¿Quién le dio la habilidad? ¿Quién fue? Dios. Si uno habla bien, Dios le dio habilidad para hablar bien. Si uno camina bien, Dios le dio fuerza para caminar bien. Uno si canta bien, Dios le dio la habilidad para cantar. Uno gana bien el dinero, Dios le dio habilidad para ganar el dinero, para manejar su negocio. ¿Me hago entender? Cada uno tiene diferente don, diferente habilidad. Algunos como administrador, algunos como dueño, algunos como contador, algunos como... Cada uno tiene diferente habilidad y talento y capacidad. Por su necesidad, Dios así nos dio diferente habilidad y el don. Quiero decir que todo lo que tenemos nosotros es de Dios. Dios nos dio, Dios nos agregó a nosotros. Pero Dios, ¿qué dice? Dame uno nomás de los 10. Dios nos dio 10. Dios dice que si nosotros entregamos uno, no habrá destrucción. ¿Me hago entender? Yo por el diezmo puedo ver el amor tan grande de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Algunos están confundidos, equivocados, por eso ¿cómo piensan? ¿Por qué Dios me quiere quitar esto? 10% es mucho. ¿Por qué Dios me quiere quitar? Porque yo tengo que entregarle a Dios, es uno de los 10 que tengo yo. Al veces tenemos que entregar completo lo que tengo. ¿Sí o no? Tenemos que entregar todo lo que tenemos nosotros. ¿No debería ser así? Pero Dios nos da 9. Dios toma uno nomás, nos da 9. ¿Eso no es amor?
¿Eso no sería la generosidad de Dios? Sí. Bonifacio, toma 9, dame 1. ¿Usted estaría contento o enojado? Contento. El dueño, dame todo. Sí, Señor, igual es suyo. Pero el Señor, toma 9, quédate con los 9. Me quedo con 1. ¿Quién podría enojarse por ese punto? No es para enojarse, sino para agradecerle a Dios, para glorificarle al Señor. ¿No es así? Dios dice que con 1 me quedo tranquilo. Con 1, con el diezmo, yo te voy a bendecir. Es un trato especial, excelente, maravilloso. ¿Me hago entender? Si estos labradores malvados hubiesen entregado el diezmo, por lo menos, no iba a acabar la vida así, miserablemente. No iba a enviar el ejército del dueño para destruir estos labradores malvados, sino ellos iban a poder vivir tranquilamente, felizmente con sus familias. ¿Me hago entender? A través del diezmo, nosotros podemos recordar el amor de Dios y nuestra realidad, nuestra relación entre Dios y nosotros. Sí, Señor. Cada vez cuando nosotros diezmamos, podemos recordar, sí, Señor, usted es el dueño. Todo lo que tengo es suyo, pero usted debería tomar todo lo que tengo yo, pero me da 9, usted toma 1 nomás. Gracias, Señor. ¿Me hago entender? El que valora, el que entiende bien sobre el diezmo, se quedaría contento y agradecido al Señor por el diezmo. Si no, Dios debería tomar los 10. 100 quiere decir. En vez de diezmo, 100% Señor debería tomar. Pero el Señor misericordioso nos da 9. Dame 1 nomás. Quédate con los 9. Con eso es suficiente. Labradores, desde el principio, se hubiese entregado el diezmo, enseñándoles a los demás, a sus hijos, oye, hijo mío, todo esto, todo lo que tenemos nosotros, es de nuestro Señor, quien plantó la viña, quien hizo esto, aquello. Él nos entregó todo a nosotros. Aún así, es de Él. Por eso, por lo menos nosotros entregamos 10% a nuestro dueño. Si ellos hubiesen apartado el diezmo, enseñándoles a sus hijos, cuando vinieron los siervos, sin problema, señores, bienvenidos. Aquí ya nosotros preparamos. No iba a haber destrucción así. ¿Me hago entender? Amados hermanos, Satanás nos quiere engañar. Mira, no seas tonto. Tú ganaste, tú lograste, es tuyo, tú eres el dueño, tú eres propietario. Satanás así nos engaña. ¿Porque nos ama tanto a nosotros, por eso nos mete esa idea? No. Para provocar la ira, para traer la destrucción sobre la vida nuestra, Satanás nos engaña a nosotros. ¿Me hago entender?
Satanás no es amigo nuestro, sino enemigo. Todo lo que hace, todo lo que dice Satanás, no es para el bien nuestro, sino para destrucción de la vida nuestra, nos dice. Ustedes recuerden bien, Dios es nuestro amigo. Satanás es nuestro enemigo. ¿Me hago entender? Lo que Dios es la verdad y la realidad. Ahí está el amor. El diezmo es el amor de Dios. Amén. Porque no está 9. Dios solamente toma uno nomás. Eso es lo básico. Uno si tiene agradecimiento, claro, puede entregarle más. Pero si ni siquiera entrega el diezmo, su vida terminaría como la vida de estos labradores malvados, provocando la ira del dueño. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? El diezmo es importante para ordenar la vida nuestra, para que nosotros no nos olvidemos del Señor, de la gracia, de la bendición de Dios. Lo mínimo es el diezmo. Amén. La Biblia no es un mandamiento, no es una ley ni obligación, sino ahí está el corazón de Dios, la misericordia de Dios. Ustedes no solo entreguen el diezmo, el 10%, sino cada uno según su fe pueden entregarle al Señor el 20% de lo que tienen, 30%, 40%, 50%. Luego, al llegar al 100%, ¿saben ustedes qué es lo que va a suceder? Todo el poder, toda la riqueza de Dios serán suyos, de los que entregan 100%. Amén. Ahí está la sabiduría.